Tradicionalmente, este sería el domingo cuando celebramos el aniversario de nuestra iglesia. Ya son 55 años en los que Dios nos ha sostenido y ha mostrado su misericordia para con esta iglesia, el Divino Redentor de Acapulco. Y es por ello que en agradecimiento nosotros le honramos, le adoramos, porque sabemos que es por su amor y por su misericordia que hemos continuado hasta este día. Pero para reconocer bien la bondad infinita de Dios, debemos mirar quiénes somos y cuál era nuestra condición hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros. El título de la predicación de este día es Resucitados por amor y por la obra de Cristo, y está basada en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Debemos comprender cuán desdichados seríamos de no haber sido por la misericordia de Dios. Si no comprendemos esto, nunca le daremos el honor y la alabanza que Él merece. Para darle la alabanza y el honor que Dios merece, nosotros tenemos que pensar y recordar qué seríamos de no haber sido salvados por Él. Nuestra naturaleza en general es ser malos, es hacer el mal. Y para expresar esto, Pablo muestra quiénes somos o quiénes son los hombres hasta que Dios viene y los salva. Muestra que todos los hombres están totalmente hundidos en un abismo tan horrible que al pensar en ello deberíamos de quedar confundidos. Y al saber esto, es imposible que seamos o que no seamos movidos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Porque Él nos ha buscado en lo profundo del infierno para traernos al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo declara que Él ha venido a fin de que todos los muertos resuciten a su voz. San Juan 5:25. Y todo aquel que cree en Él pasa de muerte a vida. Y esa es precisamente la enseñanza que encontramos en este pasaje de Efesios capítulo 2. En este pasaje el apóstol Pablo aclara que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados, y recuerda que de no haber sido por el gran amor de Dios, el hombre seguiría muerto en sus pecados. Y también recuerda que la razón de haber sido resucitados es para que hagamos buenas obras. Y eso es lo que miraremos en este día. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, Pablo afirma que el hombre sin Cristo está muerto en pecados y es objeto de ira. Ahí leemos lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
el hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete. Más bien está muerto porque por naturaleza es pecaminoso. Esa es la condición de todos los hombres desde la caída de Adán. Y esto incluye a todo creyente antes de haber sido salvado por Cristo. Esa es la condición de cada uno de los creyentes. Y esa es la condición de todos aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la condición pasada de los creyentes, pero es la condición presente de los que no han creído en Cristo. El problema principal del hombre es que carece de una correcta relación con Dios a causa de su pecado. Está muerto, aunque parece estar vivo. Está muerto espiritualmente y al mismo tiempo vivo físicamente. Y puesto que está muerto para Dios, está muerto ante la vida espiritual y para todas las demás cosas buenas. Una persona muerta no puede reaccionar. Es por completo insensible. Así también la muerte espiritual. Una persona que está muerta espiritualmente carece de vida para responder a las cosas espirituales. Una persona así está extraviada de Dios y por ende extraviada de la vida verdadera. No tiene capacidad para responder. Los hombres sin Dios son muertos ambulantes que ni siquiera saben que están muertos. Realizan de manera mecánica todas las rutinas de la vida, pero carecen de vida como tal. Después de que Jesucristo llamó a un hombre a seguirle, este último pidió permiso para ir primero a enterrar a su padre. En sentido figurado, significaba esperar hasta que su padre muriera a fin de que él recibiera la herencia. Jesús, indicando la condición de muerte espiritual y estableciendo una conexión entre los dos tipos de muerte, le respondió a este hombre: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso lo leemos en San Mateo 8, 21 y 22. La preocupación de este hombre no era por su padre, ya que es probable que no estuviera ni tan siquiera cerca de morir. Este hombre más bien se preocupaba primero por asegurar su bienestar material y no mostró un deseo genuino por lo espiritual. Y así, vivir y al mismo tiempo estar muerto es la triste situación de toda persona que no ha sido resucitada por nuestro Señor Jesucristo. Debemos de recordar que antes de ser salvos, hermanos, nosotros éramos como cualquier otra persona que estaba separada de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos a causa de haber cometido toda clase de pecados. Pero no solamente a causa de ello, sino porque ya de hecho, como dice el rey David,
nacimos ya en pecado. Es decir, el pecador no se convierte en mentiroso cuando dice una mentira, sino que dice mentiras porque ya es un mentiroso. Tampoco se convierte en ladrón cuando roba, sino que roba porque ya es un ladrón. Y lo mismo es cierto con todos los pecados. Lo mismo es cierto respecto al homicidio, al adulterio, a la codicia y a todo lo malo, a todos los demás pecados. Cometer actos pecaminosos no nos convierte en pecadores, más bien cometemos pecados porque somos pecadores. Eso es lo que enseña el apóstol San Pablo. En la condición de muerte espiritual, la única manera de vivir es siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Es vivir conforme al príncipe de la potestad del aire. Es vivir de acuerdo al deseo de Satanás. Satanás es el príncipe que gobierna sobre este sistema del mundo. No es que necesariamente todas las personas tengan a Satanás en su interior, todo el mundo. No es que estén poseídas por demonios, pero sí están sujetas a la influencia de Satanás. Participan de su naturaleza de pecaminosidad y responden de manera natural a esa dirección. Los hombres no son libres, son objeto de un dominio total de las huestes de Satanás, de las huestes del infierno. Así que seguir la corriente de este mundo, hermanos, equivale a vivir de acuerdo a las normas de Satanás, porque su fin principal es que los hombres crean y piensen cosas malas acerca de Dios. Y aquí el propósito primordial de Pablo es recordar a los creyentes la manera de cómo vivieron en otro tiempo. Todos nosotros en otro tiempo seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ella, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso, hoy que estamos o que deberíamos de estar celebrando nuestro aniversario, debemos de recordar y debemos de dar gracias a que Dios nos ha salvado y nos ha sacado de esa manera de vivir. En segundo lugar, miramos en los versículos 4 al 9 que la resurrección espiritual es solo por amor y por la obra de Jesucristo. Ahí leemos lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Así que la resurrección espiritual es solo por amor y por la obra de Cristo. Y notemos cómo recalca que hemos sido resucitados. En el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. En el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Los que están muertos en pecados no necesitan recibir vida. Es decir, eso es lo que da la salvación, la vida espiritual. Y por eso dice Pablo, por gracia sois salvos. Los que están muertos en pecados necesitan recibir vida. Y al convertirnos en cristianos, es decir, al ser resucitados, dejamos de estar extraviados de la vida de Dios. Llegamos a tener vida espiritual a través de nuestra unión con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de ese modo, por primera vez, llegamos a ser sensibles a Dios, puesto que ahora ya tenemos la naturaleza de Dios, podemos buscar lo que le agrada a Dios. No solo estábamos muertos en pecado, sino que cuando Dios, es decir, Dios nos tiene que resucitar para que ahora ya seamos vivos para la justicia mediante la resurrección de Cristo. Ahora podemos disfrutar de su exaltación y somos hechos partícipes de su gloria preeminente. Dice el apóstol Pablo, aquí lo afirma, que Dios nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido rescatados de la muerte espiritual y hemos recibido vida espiritual a fin de estar con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Es decir, eso equivale a estar en el dominio de Dios, no en el de Satanás. Es estar en la esfera de la vida espiritual y no más en el campo de la muerte. Allí es donde se encuentran nuestras bendiciones y donde tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos que ya han sido redimidos. Y así, aunque Dios ha sido ofendido por el pecado del hombre, su misericordia es abundante. Por ello proveyó la manera en que pudiésemos volver a Él. En su gran amor extiende sus brazos a seres condenados y les da vida. Dios nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por aquellos que no lo merecían y les otorga su salvación. Ahora bien, el propósito de Dios con la salvación o con la resurrección es por su propia causa. Es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Sin embargo, es obvio que tal propósito redunda también para nuestro beneficio, porque hace manifiestas por toda la eternidad las abundantes riquezas de su gracia. En el momento de la salvación y a través de los siglos venideros, nunca dejamos de recibir la gracia y la bondad de nuestro Dios.
Él se glorifica bendiciéndonos por toda la eternidad con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Debemos también de mencionar que aunque nuestra respuesta a la salvación es la fe, ella es un don de Dios. La fe no es algo que ejercemos por nuestros propios recursos. No tenemos el poder ni los recursos adecuados para ello. Pablo hace énfasis en que la fe es ajena para nosotros mientras no nos sea dada por Dios. La fe es un regalo de Dios. Por último, hermanos, en el versículo 2, Pablo afirma que la resurrección o que la salvación que Dios nos ha otorgado es para realizar buenas obras. Ahí leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La resurrección o la salvación es para realizar buenas obras. La Biblia afirma, hermanos, que somos salvos por la fe en la obra de Jesucristo. Las obras no cumplen función alguna en la obtención de la salvación. Ninguna cantidad de buenas obras puede producir la salvación, hermanos. Usted ya sabe eso. Sin embargo, sí tienen mucho que ver con el hecho de vivir la salvación en la práctica. Muchas buenas obras son producidas por la salvación. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. San Juan 15:8. Es decir, las buenas obras no nos hacen ser cristianos, pero sí demuestran que somos genuinos. Cuando los hijos de Dios hacen buenas obras, llevan fruto para su reino y traen gloria a su nombre. Todas estas obras son hechas en las fuerzas del hombre y no tienen que ver en absoluto con la salvación. Debemos de tener presente que antes que podamos hacer buenas obras para Dios, Él tiene que hacer su obra en nosotros. Por la gracia de Dios que se hace efectiva mediante nuestra fe, llegamos a ser hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ha ordenado que llevemos vidas de buenas obras, obras realizadas en su poder y para su gloria. El mismo poder que nos ha creado en Cristo Jesús también nos capacita para realizar buenas obras. Tales obras sirven para verificar la salvación verdadera, porque las actitudes y los actos justos proceden de una vida transformada. Pablo dijo a los corintios que Dios había hecho que abundara en ellos toda gracia, a fin de que abundara para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. A Timoteo, Pablo le enseñó que todo creyente debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Cristo murió para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados, y al hacerlo nos convirtió en su pueblo, un pueblo decidido a hacer el bien. Eso es lo que enseña Tito 2:14. Sin embargo,
mientras nos ocupamos con temor y temblor en nuestra salvación, Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. En este pasaje el mensaje básico de Pablo se dirige a los creyentes. No les está mostrando la manera en cómo pueden llegar a ser salvos, sino en cómo fueron salvos. Así como ya les habían sido dadas todas las cosas necesarias para la salvación, también habían recibido todo lo necesario para vivir con fidelidad la vida salvada. La prueba más grande de que una persona ha sido resucitada o salvada son las buenas obras que produce. Santiago dice que la fe es falsa cuando no están presentes las obras. Así que, hermanos, hoy que celebramos o que deberíamos de estar celebrando el aniversario de nuestra iglesia, jamás debemos de olvidar que si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, seguiríamos muertos en nuestros pecados. Nunca olvidemos que la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio por el cual nosotros hemos sido reconciliados con Dios. También debemos de atribuirle a la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo que ella merece. Debemos de recordar de que de no haber sido por esa gracia, seguiríamos en las garras de Satanás. Debemos, hermanos, de dejar de imaginarnos que nosotros somos dignos y que por eso hemos sido salvados. Y además, debemos de confesar que Dios ha puesto en nosotros todo el bien que somos y que por ello nosotros debemos de realizar buenas obras. Para eso hemos sido salvados. Dios nos ha dado vida. Estábamos muertos, pero Él nos resucitó y lo ha hecho por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero también para que realicemos buenas obras. Amén.